con el cual con mucha responsabilidad quiero predicarles acerca de Romanos 8:29. Si ustedes ven, creo que complete al desafío de la segunda semana. Romanos 8:29, la palabra del Señor dice así, y en el nombre de Jesús damos lectura: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta prédica se trata de transformados a la imagen de Cristo. Si echamos un vistazo a la sociedad actual en la que vivimos, vamos a ver que la mayoría de las personas están encandiladas con la imagen, ¿no? Con dar una imagen, con tener una imagen. No sé, fíjense los niños en este mundial, ¿no? Quieren hacerse el mismo corte de pelo de su jugador, gritan los goles como gritan los jugadores. Y los más grandes también, ¿no? Quieren estar a la moda. Compran prendas que en otro momento no la hubieran comprado. Ay, prenda fea, de verdad. Pero bueno, se usan, ¿no? Se usan y estamos a la moda, ¿no? Es la imagen. Hay, ¿no?, un patrón en la sociedad de manada, donde la gran mayoría está yendo hacia un lugar, hacia un mismo lugar, y hacia lo que manda en cuestiones de marketing. Y este comportamiento de manada termina atravesando todo: la cultura, el vocabulario, la vestimenta, los modismos, el consumo, la alimentación. Incluso hay diversas filosofías de vida que se van imponiendo culturalmente, y la manada lentamente las va aceptando y va incorporando esos pensamientos que antes no los hubiera apoyado. Es algo lento que se va metiendo, que es cultural. Es una corriente, ¿no?, donde la mayoría de la sociedad está yendo para ese lugar. Y quizás en este punto cada uno de nosotros estemos diciendo: no, yo no tengo comportamiento de manada. Pero si cada uno de nosotros nos analizáramos con detenimiento, veríamos que esa corriente nos lleva a puestos más veces de la que quisiéramos admitir. Y es la realidad. Y en la cultura de manadas, todos quieren parecerse a alguien o vivir dentro de los parámetros que la sociedad está imponiendo. Y las personas intentando ser parte, yo lo veo, yo hace 25 años que entrevisto personas que están privadas de su libertad. Y cuando uno indaga sobre el consumo problemático de estupefacientes, se da cuenta que en un 80, casi 90% de las personas que entran o que caen en drogas es por ser parte de, es por formar parte de un círculo. Mis amigos lo están haciendo, yo no quiero quedar fuera. Ese comportamiento de manada. Entonces, mis amigos hacen esto, van a bailar y termina todo mal, y son mis amigos, es mi grupo, tengo pertenencia ahí. Ese es el comportamiento de manada. Ahora, cuando ponemos el foco en Dios, vamos a ver que el proyecto de vida cambia radicalmente. La corriente de Dios va por otro lado. Justamente el apóstol Pablo se lo hacía notar a los romanos en el libro de Romanos, ¿no?, en el capítulo 12, versículo 2, cuando él les decía: no se amolden. Hay un corset, ¿no?, donde uno se va metiendo en esta cosa de manada, ¿no? No se amolden al mundo actual, más bien sean transformados mediante ¿qué? De nuestra mente. Venimos trabajando, ¿no?, sobre la mente de Cristo. Y el proyecto de Dios no termina en la salvación. Sigue siendo que sus hijos tengan una transformación interna, y que esa transformación sea tal que termine reflejando a Cristo. Amén. ¿Por qué este texto apunta a la mente? Este que leímos recién, ¿no?
Porque ahí está el centro de operaciones de nuestra vida. Ahí está, ¿no? Los pensamientos, lo que nos preocupa, las decisiones. Todo está en la mente. Entonces, si la mente es renovada por y en Cristo, esa renovación se va a reflejar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cuando buscamos a Dios, cuando renovamos nuestra mente con la palabra, cuando renovamos nuestra mente con la oración, cuando tenemos esa intimidad diaria y personal con Dios, no los domingos solamente, no los miércoles cuando venimos a orar. Entonces, en el texto base de este sermón, el apóstol Pablo aborda puntualmente el tema de la predestinación, donde describe que Dios es soberano, por tal motivo va a estar implicado en el proceso Dios. Él no es que nos predestina y nos deja ahí, ¿no?, librado al azar. En el texto dice que porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? ¿Solamente para salvación? No, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Podemos, ¿no?, aprender un par de puntos claves sobre Dios. La primera enseñanza que vemos es que Dios conoce de antemano a las personas. Dios nos conoce de antemano. Es bíblico, fíjense lo que decía Jeremías, cuenta que Dios lo conocía, que lo consagró antes que naciera, dice Jeremías 1:5. David mismo también refirió que el Padre había escrito todos los días de David en el libro de Dios. Salmo 139, en el versículo 16. Y la enseñanza, la segunda enseñanza que veo, es que Dios predestina a algunas personas. ¿No es cierto? Él determina de antemano quién será salvo. En Efesios 1:4, Pablo explica que Dios Padre eligió a los creyentes para que fuésemos santos. Todos estamos con el tema de la salvación, ¿no? Pero fuimos elegidos para ser santos y sin manchas. Antes de la fundación del mundo, dice. Y el siguiente versículo refiere que predestinó a los creyentes por su amor y nos adoptó como hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Y la palabra de Dios es clara por lo que enseña, ¿no?, que Dios conoce de antemano y nos predestinó. Y es aquí donde empiezan las preguntas difíciles, ¿no?, sobre si las personas pueden elegir o si la soberanía de Dios excluye la capacidad humana de elegir. Sabemos que hay dos tradiciones teológicas que intentaron resolver la tensión aparente entre la elección humana y la elección de Dios. La Biblia simplifica más las cosas. Dios predestinó a los que antes conoció, sencillamente porque Él es soberano. Y la predestinación es un hecho teológico irrefutable. Irrefutable. Sin embargo, también aprendemos en las Escrituras que las personas son responsables de lo que eligen, que eso las resalta la diferencia que están teniendo dos amigas donde Él iba a comer, Marta y María. ¿No? Lucas 10, 41, 42, respondiendo Jesús dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido. Ahí vemos la elección también nuestra. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podemos revisar qué dice la Biblia sobre la elección que hizo Moisés. Hebreos 11, 24 y 25. Donde él rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón, él escoge ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Toma partido, elige Moisés. Y las Escrituras están llenas de personas que toman decisiones, al mismo tiempo que también está llena de declaraciones que afirman que la voluntad de Dios prevalece sobre la voluntad humana. La voluntad de Dios siempre prevalece sobre la voluntad humana. Romanos 9:16.
dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios. Nuestra vida depende de Dios, que es el que tiene misericordia. Y la opción teológica más saludable en relación a la predestinación es que Dios tiene el control absoluto y la humanidad elige y es totalmente responsable de sus actos. La Biblia no la presenta como verdades irreconciliables, como hacen no las tradiciones teológicas. Sabemos que si Dios predestinó a los que conoció de antemano, conoce su creación antes que exista y determina cosas importantes sobre su creación. Si Dios es lo suficientemente poderoso como para ser el creador de todo, entonces no le sorprende la existencia mutua de su soberanía y su voluntad y la elección y la responsabilidad humana. No son irreconciliables. Pero la voluntad de Dios es la soberana, es la primera. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa libertad con la que Cristo te hizo libre? Siempre digo que no podemos encasillar el obrar de Dios. No podemos tomar a la predestinación como el chivo expiatorio, ¿no? Para nosotros justificarnos que, bueno, igual vamos a ser salvos. No. Tenemos que buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado, hay que buscar a Dios. En este texto que leímos, hermano, claramente el proyecto de la predestinación no solamente apunta al enfoque de la salvación. No, a nosotros nos encanta el tema de la salvación. Esto está enfocado a la vida que hoy tenemos, a nuestra vida. Como pastor de esta iglesia, luego de haber estudiado teología, haber escuchado sermones prácticamente toda mi vida, creo que lo único que puede garantizarte, hermano, que estás dentro de los escogidos, es haber nacido de nuevo y haber sido transformado y estar siendo transformado en la imagen de Cristo. Amén. Si eso no ocurrió, no importa cuánto te congregues, cuánto expreses con tu boca que eres hijo de Dios, quieres saber si fuiste predestinado según el texto bíblico que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, es palabra de Dios, tenemos que estar evidenciando una transformación interna de manera tal que poco a poco podamos ir reflejando la imagen de Cristo. Amén. Se acaban todas las discusiones, hermano. Y este texto revela uno de los propósitos eternos de Dios, que nada tiene que ver con que fuimos llamados para formar parte de un círculo y ser engreídos, decir, bueno, el Señor me predestinó. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Punto. Debemos entender que la predestinación no habla de un destino, sino de un propósito más profundo. No podemos quedarnos con el acto salvífico y después sobrevivir. Total, una vez salvo, ¿no? Siempre salvo. No prosperamos en la vida de la manera en que Cristo prosperó cuando estuvo entre nosotros. Prospera el que entiende que debe ser transformado. El que comienza a visualizar la necesidad imperiosa de salirse del corset, del molde del mundo. La transformación es renovando la mente con la palabra de Dios. Entonces, ¿vamos a hablar de conversión? No podemos hablar de conversión si no hay transformación. Cuando sometemos nuestra voluntad a la de Dios, se comienza a dar el proceso de transformación. Y la elección humana comienza a estar regida por la voluntad divina, porque viene de Dios. Yo no puedo disociar todo eso. ¿Qué va primero? Dios. Entonces, ¿a quién tenés que buscar? ¿A Dios o vos con tu fuerza vas a poder vencer la tentación? No, cuando buscas a Dios, Dios es el que te da la fuerza. Dios es el que produce el hacer y el querer. Ahora, si hay patrones en nosotros que vienen del mundo y estamos siendo igual al mundo, por más que repitamos como lorito que fuimos predestinados, no estamos viendo la idea central de este pasaje.
es una buena idea o un buen ejercicio testear de qué estamos hechos. Miremos el mundo y miremos nuestra vida. Si no hay diferencia, ¿no? Y estamos acomodados al molde del mundo, somos iguales de materialistas, nos justificamos, vamos en Dios a media máquina, tenemos las mismas costumbres que los demás mortales. No creo yo que vaya a predestinar a personas que viven y se mueven igual que el mundo. Tiene que haber una diferencia. Me resisto a creer que solo sea la salvación y ya. Por eso muchos son llamados y poco escogidos. Dios quiso transformarnos, cambiarnos, mudarnos en otras personas. Si vamos a hablar de conversión, hablemos primero de transformación. Y el texto comienza diciendo, porque a los que antes conoció. Nosotros somos improvisados, nosotros tenemos improvisación en nuestra vida, pero Dios no. Por eso la salvación tiene un propósito mayor. Dios no improvisa. Charles Stanley en una oportunidad expresó: Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Miran, hermanos, muchas personas oran para que cambie su situación, pero Dios está más interesado en cambiarnos primero a nosotros antes que las circunstancias. Por eso las dejo a las circunstancias un ratito más. No, cambia primero vos. Señor, mis circunstancias, Señor, ¿cuándo? Y no necesitas, dice Dios muchas veces. No tenemos que vivir en una perspectiva tal que todas las cosas que pasan en nuestra vida las pudiéramos analizar a la luz de saber qué quiere formar Cristo en nosotros. ¿Amén? ¿Qué está queriendo formar Cristo en nosotros? Cuando nos pasa lo que nos pasa, cuando vemos esas cosas que decimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué tenemos esta pérdida? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué? Bueno, ¿qué quiere formar Cristo con esto? ¿Qué está queriéndome decir? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Dónde hay que ajustar? Entonces, en este comportamiento de manada que vemos en la sociedad y en la que muchas veces nosotros nos vemos dentro de su corriente, podríamos preguntarnos, ¿cuál debe ser nuestro modelo? Vemos que el mundo no, la sociedad de sus parámetros no, según la Biblia no. Ahora, lo que hacen otros creyentes, tampoco. Según el texto base, el modelo no es ni la sociedad ni los otros creyentes. El modelo es Cristo. Es Jesús y nadie más. Sí, hay creyentes que nos inspiran, que los admiramos, pero nunca deben ser nuestro patrón definitivo. Nunca. No digo que no puedas tomar ejemplo en un hombre, en una gran mujer de Dios. Está bien honrar a los hombres de Dios, pero también tienes que saber que esos hombres de Dios luchan con las mismas cosas que vos luchás, se equivocan y pecan de la misma manera que vos pecás. Entonces el hombre te va a terminar defraudando, porque vas a ver cosas en el hombre que no te van a gustar. Y no por eso dejan de ser hombres y mujeres de Dios. Por eso nadie puede transformarse en tu patrón. Nuestro modelo siempre debe ser Jesús. ¿Amén? Amén. El pastor y teólogo Miguel Núñez suele enfatizar que la santificación consiste, dice él, en que el creyente refleje cada vez menos su vieja naturaleza y cada vez más el carácter de Cristo. Y él con esta frase habla de un proceso, habla de una santificación que va en aumento. ¿Amén? Amén. Yo comulgo mucho con esto. Entonces, ¿cómo aplico este principio a mi vida? ¿Cómo lo aplico? Preguntándome cada día qué haría Cristo. ¿Cómo reaccionaría Él? ¿Cómo respondería Cristo ante el ataque y la dificultad? Soy un convencido, hermano, que la transformación debe ocurrir todos los días, un poquito más. Todos los días, un poquito más.
No podemos decir, hermano, me bauticé, hice la oración de fe, fui predestinado, me estoy congregando, ya está. La tengo ahí, ya está, y la llevo. Si yo les preguntara a los que te rodean, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, si yo les preguntara a ellos, ¿podrían afirmar que hay un antes y un después que conociste a Cristo en tu vida? ¿Que están viendo un cambio, una transformación? Ellos podrían decirnos, hay un cambio, hay una transformación, no hacia las mismas cosas. Se está viendo algo que va cambiando. Muchas veces, hermanos, se trata de avances dentro, de retroceso, de identificar el camino. Tenemos que identificar el camino. Decir, bueno, yo ya pasé por acá. ¿Por qué, Señor, yo no puedo vencer? ¿Por qué no puedo buscarte? ¿Por qué no puedo avanzar en la vida cristiana? Esto que me pasa, ¿cómo lo solucionaría Cristo? ¿Cómo lo haría Él? Según el hermano Núñez, ¿no? La santificación va a consistir en que cada vez el creyente vaya viendo disminuir su vieja naturaleza y vaya reflejando cada vez más a Cristo. Amén. Es lo único que nos va a permitir testear si realmente estamos viviendo una vida que adore a Dios, que refleje la transformación interna real, donde Cristo se está reflejando a través de mi vida. Amén. Amén. No fuiste salvo para sobrevivir, hermano. Fuiste salvo para prosperar en Dios. Y prosperar en Dios no estoy hablando de dinero, ni de una linda casa, ni de vacaciones. Si puedes hacerlo, gloria a Dios. Mientras estés ubicado bien tus motivaciones y sepa que es Dios el que te provee, y sepa que es Dios el que está en tu vida, Dios nos llamó a prosperar espiritualmente. A que cuando Él venga a buscar a los suyos, refleje la imagen de Cristo. Y no entre con olor a humo, como dicen por ahí, ¿no? En su gloria decir, ¡ay, acá llegué! Solamente quería la salvación. Sería triste llegar con nuestra gavilla vacía. Y no se trata de obras, se trata de una transformación interior. Las obras van a venir, van a reflejar esa transformación interna. Nada más. Entonces, ¿cómo identificamos? Ver nuestras reacciones en cada prueba, en cada conflicto. A ver, hoy reaccioné de tal manera, mañana tiene que haber un cambio. Tiene que ir viendo un proceso de crecimiento. Entonces, cada corrección, cada disciplina, si podemos someternos a otros, perdonar, amar, ¿cómo era nuestro perdón antes? ¿Cómo es nuestro perdón ahora? ¿Cómo era nuestro amor antes? ¿Cómo está siendo nuestro amor ahora? Tener gozo, evidenciar paz en medio de la tormenta. Qué difícil. Tenemos, hermanos, las herramientas suficientes en la palabra de Dios. No podemos pretender ser transformados sin leer la Biblia, sin orar, sin buscar a Dios. No vamos a ser transformados. Te vas a quedar con el acto salvífico y ya. No vamos a ser transformados si no tenemos una intensa búsqueda de Dios en la intimidad. Es la única manera, hermanos, que se produzca la santificación que decía el hermano Núñez. De esa manera nos apartamos de la corriente, de los moldes. Son herramientas que vienen de Dios, divinas, que quedaron un manual. La Biblia es un manual para nuestra vida. Es el manual de autor. El que nos creó es como ese electrodoméstico, ¿no es cierto? Que viene con un manual. Dice, uy, no lo entiendo, y vas al manual y lo ves ahí. Ah, no, pues esta función, papá. Bueno, Dios nos creó y armó un manual. Se descompuso el hombre. No, vamos a leer el manual, ¿no? Ah, acá hay esta función. Trato de ser didáctico con esto, pero la palabra de Dios es nuestro manual.
Cuando estamos descompuestos, ahí hay especificaciones claras, directas, sencillas. Si viéramos trabajar a un escultor, vamos a ver que con su cincel va eliminando todo aquello que no pertenece a la obra. O sea, uno se queda con la obra del escultor, pero el trabajo del escultor es sacar lo que no tiene que estar. ¿No es cierto? Qué lindo eso, ¿no? De la misma manera Dios va trabajando en nosotros. Y hace exactamente eso. Va sacando los pedacitos que no tienen que estar. Esto te lo voy a sacar. Esto te lo voy a sacar. Duele, porque se desprende algo. Ahí va, ¿no? Y ahí estamos nosotros, vamos tomando la forma, la imagen de Cristo. Está el escultor. Ta, 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 ta. Entonces, hasta que lleguemos, hermano, a la unidad de fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dice la palabra, no lo escribí yo. Entonces, ¿hay orgullo en el predestinado? Sincero. ¿Hay impaciencia que se transforma en violencia? Sincero, más sincero. ¿Hay autosuficiencia? Sincero. Al punto que pasamos días enteros sin buscar a Dios. Sincero. Ricardo. Sincero, hasta que Cristo comience a ser visible en nosotros. Comenzamos a tomar la imagen de Cristo. Porque está el sincero del Maestro, del que todo lo sabe y que todo lo puede. Los cambios son evidentes cuando otros dicen, este está siendo transformado. En este se ve algo diferente. Las personas van a olvidar mis sermones. Lo que nunca van a olvidar es mi carácter. Es como me vieron a mí trabajar bajo presión. Es como me vieron a mí bajo el fuego de la prueba. Es como me vieron a mí reaccionando. Y estoy en proceso. Y Dios está trabajando con mi vida, como lo hace con la tuya. Estoy en proceso de cambio continuo. ¿Queremos ser una iglesia madura? Voy a preguntar de nuevo. ¿Queremos ser una iglesia madura? Entonces tenemos que ver a todos los integrantes de IBLO cómo perdonan, cómo aman, cómo sirven, cómo es su dominio propio. Los hermanos de IBLO son humildes, son pacientes. ¿Pueden acompañar a otros como Cristo lo hizo? ¿Tienen compasión por las almas como la tuvo Jesús? Si las respuestas son sí, entonces podremos afirmar que Cristo vive en IBLO. Y si no hay tantos amén, si es solamente el de Ricardo, sin ser para IBLO. Sin ser para IBLO. Aplicación práctica. Hay buenas preguntas que podemos hacernos. Voy a llamar a mis hermanos que vengan, que tenemos Santa Cena, vamos a predicar cortito. ¿Dónde reacciono menos como Cristo? Escuchen bien esto lo que les voy a decir. Esto es medio capcioso. ¿Dónde yo reacciono menos como Cristo? No, los quiero hacer pensar, nada más. Piensen. En mi hogar, reacciono menos como Cristo. En el trabajo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con todo, en todos lados. Voy en un lugar donde reacciono menos como Cristo. Solamente para reflexionar, para pensar, para trabajar, para orar. Amén. Para siempre encontré mi